Muy buenos días. El día de hoy estoy especialmente contenta por poder presentar a dos grandes amigos, pero sobre todo personajes fuera de lo común, Daniel Goldin y Fernando García. Para muchos, pues posiblemente no nos serán ajenos estos nombres, pero me voy a permitir hablar un poquito sobre ellos. Daniel Goldin. Daniel Goldin estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creó y dirigió hasta el 2004 las diferentes colecciones para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, donde también impulsó la red de animación a la lectura y a la colección Espacios para la Lectura. Creó y dirigió el sello Océano Travesía y dirigió la colección Ágora, dedicada a la discusión de temas de educación y formación de lectores. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Biblioteca Vasconcelos, que desde el 2013 dirige. Ha sido nominado por su labor al premio Astrid Lindgren en 2 ocasiones. Es autor de divulgaciones sobre la hospitalidad de la lectura y Al otro lado de la página. Fernando García es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. En Alemania realizó estudios de doctorado de ciencias políticas en la Universidad de Heidelberg. En el 2004, junto con Sebastián García, fundó el sello Libros del Zorro Rojo, editora con la que recibió Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial del Ministerio de la Cultura Española. Y en el 2015 recibió el premio a la Mejor Editorial Europea de la Feria de Bolonia. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu breve presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá presentes. El día de ayer estábamos platicando Fernando García y yo qué íbamos a decir hoy y asumimos el riesgo de que íbamos a tener una conversación que tiene como título algo que es interesante: libros para niños, escritos para niños, entre interrogación. Es decir, estamos preguntando si los libros para los niños siempre son escritos para los niños o no. Antes de dar inicio a esa conversación, quisiera un poco reflexionar sobre la importancia de tener una conversación y no solamente de que haya conferencias escritas, que me parece que también tienen su gracia y su importancia, pero el género de la conversación, por lo menos cuando es auténtico, siempre te presenta algunos riesgos que creo que vale la pena asumir. El primer riesgo es que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a decir. Podría alguna persona pensar que eso supone que no estamos preparados, y yo siempre pienso en que aquella enseñanza del Kung Fu, o por lo menos de lo que vimos en la televisión, con los maestros de Kung Fu, ¿no? Que te pasas como primero 5 años barriendo y después haciendo así y todo para que en el momento, 20 años después o 25 años después, puedas responder a un ataque o algún imprevisto. Justamente de eso se trata. También me gustaría, es decir, me parece que tanto Fernando como yo hemos tenido una trayectoria muy pensada en nuestros respectivos carreras como editores y como personas que han hecho y pensado
los libros y su circulación, y eso supone también haber pensado pues las palabras, la recepción de las palabras y también las imágenes. Y ahora la pregunta que quizás convenga hacerse es: ¿por qué hoy conviene preguntarse o tener un diálogo entre editores? Y me parece que eso pues tiene dos facetas, ¿no? Una primera faceta es pues entrar en la cocina de un libro. Me parece que siempre es interesante para personas como ustedes, que son mediadores, que son personas que están comunicando pues a los libros con los lectores, y siempre conocer los entretelones de una cocina tan compleja como es la de un libro puede ayudar a comprender de una manera más profunda lo que ustedes están manejando cuando le presentan a un niño ese mundo. Pero hay otra faceta que me parece quizás aún más interesante, y es un poco relacionada con el tema de los libros para niños son escritos para niños, y tiene que ver un poco con algo que tanto Fernando como yo hemos tenido en nuestras respectivas carreras, que es el hecho de repente encontrarse con materiales y abrirse a la pregunta de si son escritos o no están escritos para niños, si son aptos o no son aptos para niños, y mirarlos con una cierta extrañeza, voy a decirlo así. Y eso se los digo a ustedes porque hasta donde yo conozco, la mayor parte de las bibliotecas y de las aulas y de las situaciones en donde uno se encuentra con chicos en este país, pues nos enfrenta a situaciones así, en donde no están 250,000 libros disponibles y escritos especialmente, sino para los niños, sino que están distintos materiales, y nos pone a nosotros a preguntarnos qué es lo que específicamente hace un libro para niños, y qué es si es que hay algo que pueda llamarse escritos para niños, y qué es lo que hace que sobre todo creo que es la pregunta que nos hicimos Fernando y yo en nuestras respectivas carreras, qué es lo que hace o lo que puede propiciar una lectura interesante. El seminario de hoy es un seminario dedicado al tema de la extranjeridad. Yo dije al inicio del seminario, en las palabras de bienvenida a la biblioteca, que la extranjeridad se puede ver de muchas formas hoy, y de las migraciones se puede ver de muchas formas. Hoy lo asociamos con pues la cosa más inmediata, el TLC, los braceros, probablemente pues las migraciones forzadas en África, Asia, Europa, etcétera, ¿no? Pero también extranjeridad quiere decir también extrañeza, y creo que parte de lo que hemos tenido, eso lo fui recordando ayer en la charla que estábamos teniendo Alejandro y yo, era pues la extrañeza con la que nosotros entramos a un campo pues más o menos arado, peinado, y que decidimos ambos de alguna forma, corrígeme Fernando, mantener nuestra extranjeridad, y me refiero al campo de los libros para niños. Sé que para ustedes puede parecer extraño que dos editores con catálogos más o menos consolidados y que tienen la fama de ser editores como prestigiosos o prestigiados y expertos, asuman como que entraron al campo de los libros para niños pues sintiéndose extranjeros,
Y algo que me dijo ayer en la charla Fernando, pues, y que a mí me permite también, después de la confesión de él, confesarlo en propia persona, no solo sintiéndonos extranjeros, sino deseando y manteniendo ser extranjeros en un campo, y eso supone también, creo yo, Fernando, con esto te quiero dar la palabra, un poco, pues decidirse a explorar por uno mismo, pues qué son las palabras, los papeles, los dobleces en los pliegos, las imágenes. Fernando, tú vienes de un campo que no tiene que ver en absoluto con los libros para niños. Cuando yo te conocí, tú estabas estudiando tu doctorado en Berlín, ni más ni menos, en historia, y venías de un trabajo editorial en libros más bien políticos y de historia, relacionando las palabras y las imágenes. Entonces, pues empecemos a dialogar, Fernando. Gracias, Daniel, y gracias a Mónica y a Lluvia por la amable invitación a participar de este seminario. Cuando Daniel recién comentaba que ambos asumíamos un riesgo en lo que significa no definir, no pautar con extrema precisión los contenidos de la charla, creo que exageraba. El riesgo en realidad es mío. Daniel es una de esas personas que tienen una capacidad muy grande de referirse a una variedad de temas y aportar siempre ideas y reflexiones interesantes. Digo esto porque Daniel es una de las personas que se transformó en una referencia para nuestro trabajo. O sea, la construcción del catálogo de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, la posibilidad de comenzar a desarrollar una colección en momentos en que no existía Libros del Zorro Rojo y que en algún momento hablamos de la posibilidad de desarrollarla y que luego lamentablemente quedó interrumpida. Para nosotros fue como el comienzo, ¿no? el arranque en el descubrimiento de las posibilidades, las infinitas posibilidades de la edición para niños y jóvenes. Cuando el riesgo, en mi caso, es doble, porque no soy de las personas que creen que la edición o la construcción de un catálogo es un proceso individual. En Libros del Zorro Rojo, la figura del editor es un sujeto colectivo. Yo soy parte de ese sujeto en el cual se conforma un diálogo y un intercambio permanente de miradas, de puntos de vista, donde Sebastián García, que es mi socio y el director de arte y el gran responsable de haber construido una marca gráfica, una huella gráfica muy potente en nuestras ediciones. Alejandro, que en sus comienzos era el editor, como decíamos en chiste, era el único de los tres que tenía tiempo para leer, porque eran tantas las cosas, los problemas a los cuales había que hacer frente para empezar a construir desde la nada un sello editorial, ¿no? Cuando Daniel mencionaba el tema de la condición de extranjeros, en realidad la condición de migrantes, ¿no? Que es también un poco el tema de este seminario. Es decir, el proyecto del Libro del Zorro Rojo hubiera sido impensable para desarrollarse desde la Argentina. Nosotros llegamos a España, llegamos a Barcelona en el año 2001, a partir de finales del 2003 comenzamos a publicar libros con el sello propio, y realmente era un mundo que estábamos descubriendo. Nosotros veníamos de distintas vertientes profesionales, no estábamos editando desde España, pero no pertenecíamos a la tradición literaria de los editores españoles. Tampoco pertenecíamos al universo de
los expertos y de las editoriales que de algún modo estaban promoviendo el desarrollo de la literatura infantil y juvenil, y eso nos hizo actuar con mucho menos condicionamientos, con mucha más libertad de asumir los riesgos de publicar aquello que queríamos publicar, con menos presión de lo ya existente, con menos presión de las voces del mercado, que permanentemente de algún modo van recortando la capacidad de improvisación y la capacidad de riesgo que los editores están dispuestos a asumir. Y el objetivo que nos planteamos fue, no fue el de construir una editorial infantil. Nosotros, en el centro de nuestras preocupaciones estaba el pensar qué podíamos aportar al diálogo entre el arte y la literatura. Nosotros nos propusimos desde el comienzo desarrollar un catálogo que no dividiera a los lectores por franjas etarias y que buscara el desarrollo, el diálogo permanente, creativo, entre la ilustración y la literatura. Y por eso una de las, sin duda, de las marcas identitarias de nuestro trabajo ha sido el trabajo con los textos clásicos, donde nos planteamos no solo un trabajo de rescate editorial de aquellas ediciones que en algún momento habían significado un bien cultural preciado y habían desaparecido o nunca se habían publicado en el ámbito hispanoamericano, o la posibilidad también de proponer nuevas lecturas de esos textos clásicos y proponer a ilustradores y artistas contemporáneos una interpretación de manera de ir construyendo un catálogo que se alejara de lugares ya transitados y propusiera una nueva forma lectora, una nueva forma de acercarse al libro. Y así fue como comenzó todo. Fernando, me gustaría, has dicho muchas cosas y me gustaría detenerme en una que mencionaste y me gustaría justamente por trazar un puente y con nuestros escuchas, porque es quizás una de las situaciones más importantes y más interesantes para explorar. E insisto, al menos para mí, el objetivo de esta charla es hacerles sentir a ustedes que están del otro lado que ustedes tienen un montón de posibilidades de explorar y de ser creativos. Es algo sobre lo que volveré y me parece extraordinariamente importante realizar, ¿no? Entonces, me detengo en un poco en lo que tú mencionaste sobre no dividir a los lectores en franjas etarias. Etarias quiere decir por edades. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando pues me dieron la posibilidad de inventar el catálogo de libros para niños, del Fondo de Cultura, y que yo no sabía nada porque, entre otras cosas, pues de niño no había leído muchos libros para niños porque casi no había libros para niños. Los libros que había para niños eran básicamente esos libros que eran de siempre y parecía que habían estado ahí toda la vida y que estaban destinados para estar siempre, ¿no? Los libros de Sandokan, los libros de Julio Verne, etcétera, que uno en su apreciación infantil pensaba que eran pues la infancia, y que la infancia no era una cuestión histórica que podía cambiar, ¿no? Ni que tenía que tener una relación con el presente y con la problemática de los niños, y ese es un tema pues, sobre el que podríamos platicar mucho, ¿no? Pero había y empezaba a haber ya como una cierta idea de que se debía pensar la literatura para niños, y había unos manualitos de libros para niños
que yo pues al principio empecé a consultar y como casi todos los manuales lo tiré por la basura porque yo soy de aquellos que compra un aparato y ve el manual y la verdad dice, no, mejor empiezo a apretar los botones porque me da mucha flojera leer las instrucciones de cualquier cosa. Entonces, y sí recuerdo que había unas divisiones, ¿no? Entonces decía como que a los niños de 6 a 8 años les interesan los libros que tengan pues hasta 40 páginas y las oraciones tengan tantas tal complejidad y los temas sean para eso. Ah, por supuesto, a las niñas tienen otros, ¿no? Y entonces estaba toda una compartimentación y yo que la verdad pienso que todo eso me daba una flojera espantosa, pues dije no, que sea eso y lo pongo a un lado y vamos a explorar. Y me parece que parte de lo que ustedes hicieron es justamente eso, ¿no? Poner a un lado las franjas etarias y ponerlo en el lado de los autores, pero también ponerlo en el lado de los lenguajes y lanzar al mercado algo pues que no se sabe muy bien en dónde clasificarlo, en dónde ponerlo, ¿no? Y hay algo quizás más interesante de eso, y eso se los invito a ustedes, insisto, a hacer, que ahí donde lo pongas tiene su efecto. Y entonces eso es interesante porque pues un mismo libro que lo puedes poner en la sección de historia, lo puedes poner en la sección de literatura, y un libro que lo puedes poner en la sección infantil, lo puedes poner en la juvenil, y si te arriesgas, lo pones en la sección de adultos, y cada uno va a tener un efecto y una muy buena recepción. Y me gustaría que hablaras suponiendo que los libreros tengan la voluntad de colocarlo en tantos lugares diferentes. Pues no, pero digo, seguramente los libreros no tienen esa voluntad y no tienen tanto espacio, pero un buen librero, un buen bibliotecario, un buen promotor, sí lo puede hacer y sí puede explorar qué pasa con eso. Y algo que a mí me importa muchísimo es y después tratar de pensar esas experiencias y tratar de colegir de esas experiencias algunas cosas que ponen en cuestión justamente esos pinches manualitos que tenemos y que nos parecen regirnos toda la vida, ¿no? Me parece que tú tienes un montón de experiencias súper positivas en eso. De entrada, pues te has ganado un premio, varios premios, como editor de libros para niños y pues te sigues sintiendo como extraño en eso, te reconocen en el mundo entero como un editor de libros para niños y pues sigues explorando eso y quiero un poco pues incitarte a pensar eso y a contar experiencias tuyas sobre este asunto. Yo creo que nosotros hemos ido descubriendo la literatura para niños a medida que íbamos editando los libros, ¿no? Somos una editorial, a diferencia de lo que decía Daniel, yo tampoco leí demasiados libros considerados para niños en la infancia, pero tuve la suerte de leer Mafalda en tiempo real. Es decir, Mafalda se habían publicado las tiras originalmente en un periódico, pero en determinado momento de la década del 60, que coincide con mi infancia, Ediciones de la Flor comienza a publicar las Mafalda. Y yo, digamos, tengo el recuerdo vivo de la infancia de ir cada vez que salía uno de esos números al kiosco a comprarlo. Y claro, Mafalda es una lectura que marca con profundidad y que casualmente tiene mucho que ver de lo que estamos hablando porque el discurso de Mafalda es un discurso que genera mucha incomodidad, sobre todo a los adultos. Y que no sabemos dónde ubicarla. Que no sabemos dónde ubicarlo y que de alguna manera, en mi caso particular, también condicionó un recorrido muy político en cuanto a mi desarrollo profesional, una mirada muy política de la realidad.
Pero además creo que esa pequeña marca llega también a nuestro catálogo, en el sentido que también nosotros nos hemos propuesto presentar libros que generen una cierta incomodidad, que cuestionen los lugares establecidos, que generen sorpresa, que sean exigentes con el lector. Y que en algunos casos, si no en todos, es fundamental la presencia y el rol de los mediadores para que esos libros lleguen a los niños, para que se pueda superar ese entramado de obstáculos que alejan a los niños de la lectura, y que cuando se acercan a la lectura en forma, digamos, mayoritaria, acceden a consumos que simplemente reproducen el statu quo. Entonces es muy importante construir ese canal de diálogo, esa complicidad con los mediadores que hagan posible ofrecer a los niños otras lecturas, otras miradas, otros riesgos, ¿no? Mencionaste Mafalda y la verdad no me había detenido bueno, es decir, no ahora, pero a pensar en Mafalda y en lo mucho que abre Mafalda. De entrada, Mafalda es una obra, un personaje que no sabemos otra vez en dónde ponerlo, ¿no? Lo ponemos en política, lo ponemos en humor, lo ponemos en libros para niños, los ponemos en novela gráfica, lo ponemos en filosofía, lo ponemos libros para solo adultos, etcétera, ¿no? Pero hablando de migraciones, Mafalda también lo que nos demuestra es cómo alguien que lo descolocas, y Mafalda continuamente reivindica la descolocación, puede mostrar pues lados insólitos, ¿no? Digo, Mafalda una y otra vez escucha lo que dicen los adultos y lo pone entre paréntesis, lo pone entre signos de interrogación y hace que resuene de una forma diferente, y entonces ya los adultos dicen, ¿de qué se trataba esto?, ¿no? Y me parece que eso es algo interesante. Y hay algo que a mí me parece que todavía no terminamos de explorar. Arriba en el 7º piso nosotros tenemos una sección que se llama Manga y Cómic, una colección, creo que son como 5,000 ejemplares de libros de manga y cómic, ¿no? En México nosotros solemos despreciar a los monitos y decir que eso no es literatura y ponte a leer algo que sí vale la pena y ¿no? Y despreciamos mucho esa formación. Cuando pues si uno analiza la vida, la formación lectora de muchísimos intelectuales y grandes escritores, pienso de Juan Villoro a José Agustín o a Julio Cortázar, pues en su tierna infancia y en su adolescencia pues estuvieron los monitos, y seguramente también en su vida adulta estuvieron los monitos, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pues, libros de monitos son solo para niños, y además no son libros, ponte a leer algo importante, ¿no? Y nos damos cuenta de que los libros de imágenes, y eso es un tema que a ti te importa mucho, Alejandro, los libros de imágenes pues son para niños, son para adultos, y además no son caminos divergentes de la formación lectora de puras letritas, ¿no? Sino son caminos convergentes, y caminos que yo creo que todavía falta muchísimo por explorar. Ustedes han hecho un trabajo estupendo publicando pues textos clásicos y le ponen monitos, bueno, o dibujitos,
Bueno, no monitos, quise decir dibujitos o ilustraciones, o obras de arte pictóricas, etcétera, digo, para que no se sienta... Ahí ya sonó mejor. Ya, digo, porque iba a decir, oye, ¿cómo dices monitos cuando...? Obras de arte, ¿no? Bueno, es decir, y hay una tensión, la verdad, una tensión que yo nunca he terminado de explorar entre la imagen que te obliga a ver una página y las letritas que te obligan a seguir corriendo, ¿no? Entonces, a esa tensión es una cosa que es importante y que me parece que ustedes han hecho un extraordinario trabajo en el Zorro Rojo para reciclar y nuevamente de una forma diferente, convertir el arte de editar también, el arte de hacer algo con cosas ya hechas y cambiarlo, ¿no? Cambiar las cosas hechas, ponerlas en otro lugar y descubrir lados insólitos y lados muy fértiles en la creación ajena. Sí, si podemos poner las imágenes, por favor. Ya me dijo, ya dijiste monitos, se acabó. No, quería poner sobre todo esta imagen para seguir el hilo de lo que estaba comentando Daniel. Este es uno de los primeros proyectos que desarrollamos en nuestro catálogo infantil y que implicó un desafío mayúsculo, que es cómo poner al alcance de los pequeños lectores textos no concebidos aparentemente, digo aparentemente porque luego retomamos como textos para niños y que pertenecen al canon de la literatura de adultos. Cuando comenzamos a editar, a desarrollar el proyecto del Zorro Rojo, como les decía, cada uno viene con las tradiciones literarias que fue construyendo a lo largo de su vida, y la posibilidad de editar a Julio Cortázar era un anhelo sin duda muy importante. El discurso del oso es un texto que durante 40 años habitó en el interior de las historias de Cronopios y de Famas. Un texto muy breve que pertenece a esa obra, que es una obra considerada una de las obras más importantes de Cortázar, y que en la lectura de esos textos nosotros descubrimos la posibilidad de ofrecer, de compartir ese texto con un lector infantil. Ahora, claro, Cortázar es un autor, no es un autor fácil, es un autor que juega mucho con el lenguaje, pero a la vez es un autor que nos propone compartir unos mundos imaginarios inabarcables. Y entonces nos preguntábamos cómo alguien que de algún modo compartió las instrucciones para subir una escalera, o las instrucciones para llorar, o las instrucciones para matar hormigas en Roma, ¿no valdrá la pena de algún modo compartir, digamos, es posible dejar al lector infantil fuera de la posibilidad de compartir esos autores? Y entonces surgió este proyecto. Claro, viene el tema de la imagen, ¿no? La construcción del libro álbum permite que el trabajo y la mirada del ilustrador acerque también ese texto a los niños. Sin el trabajo de Emilio Urubervaga, sin ese oso rojo recortado, que es una imagen absolutamente onírica, sería imposible. El texto tendría por sí solo un elemento de complejidad que generaría cierta distancia. Pero las distancias que puede generar el texto las acorta el trabajo de la ilustración, y en conjunto, imagen y texto, en el dispositivo de lo que es un libro álbum, nos posibilitó dar inicio a esta colección, de poner a grandes autores de la literatura al alcance de primeros lectores, ¿no? Bueno, se pueden dar cuenta por qué se ofendió Fernando con
con los monitos. Si hubiera dicho ositos. Eran ositos. No se hubiera ofendido. Pero justamente mencionaste a Cortázar y dijiste algo que Cortázar no es un autor fácil, ¿no? Y justamente es un autor incómodo, y yo creo que es incómodo nuevamente porque es difícil de clasificar. Recuerdo que hace algunos años Juan Villoro me dijo que pues llegaba un momento donde uno le daba a sus hijos pues, los libros para leer, y libros para niños, y a los 12, 13 años pues ya le dabas las historias de Cronopios, ¿no? Y son de eso, yo creo que es el libro, quizás el libro más interesante, más vivo, el núcleo de la obra de Cortázar. Y justamente lo que hace es eso, que de una u otra forma nosotros en nuestras, creo que tú con mayor coherencia que yo, porque yo he tenido que hacer muchas otras cosas, has hecho, ¿no? Que es pues incomodar desde la edición, y tratar el incomodar desde la edición supone pues de una forma migrar, ¿no? Es decir, en un lugar no te sientes cómodo y pues abres otro espacio, ¿no? Y me parece, volviendo a trazar un puente con ustedes, que quizás uno de los objetivos de la promoción a la lectura sea justamente eso, ¿no? Que hay un montón de gente que no se siente cómoda con su propio cuerpo, con sus padres, con el mundo, con ellos, con la clase, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, pues abre un libro y se lanza a buscar otro espacio, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye otro espacio? ¿Cómo se construye otro espacio los lectores? ¿Cómo construyen otro espacio los editores? Pues ya corresponde mucho pues a un arte de saber leer las circunstancias y de saber leer también lo que uno tiene disponible. Tú dijiste al inicio de la charla, Fernando, que tú ponías en duda y ustedes ponían en duda que el trabajo del editor era un trabajo individual, un sujeto individual. Yo pienso que en realidad no hay nada que sea individual, ¿no? El trabajo de los autores es un trabajo, pues siempre tenemos esa imagen así de el autor en la recóndita soledad, a medianoche está escribiendo sus cosas, pero los libros que uno lee no son libros que están escritos desde la recóndita soledad, sino que son libros que pues han sido dialogados entre editores, que el propio autor pues muchas veces el texto que ya dio a leer, dio a publicar, es un texto que se revisó 16, 20, 30 veces, los cuentos de Carver 20, 25, 30 veces, y muchos otros textos se han revisado, y en ese trabajo hay la búsqueda de un espacio, la búsqueda de un lugar, y me parece nuevamente que el trabajo debemos un poco en este diálogo, en esta conversación pública que tenemos, hacerles ver a ustedes que están del otro lado que no se trata justamente de un lado y del otro donde están acá los creadores, sino que en esa situación cada quien tiene un espacio de creación, y de creación a partir, nuevamente insisto, de obras ya creadas. No hay el ex nihilo, la creación desde la nada, sino hay creación desde... Y creo que nos ha tocado a ambos
inventar una literatura para niños o libros para niños con libros que no fueron pensados para niños. Pienso, por ejemplo, cuando yo inicié el catálogo de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, rememoraba muy bien sobre todo una lectura que había tenido en la infancia y que me había marcado mucho, que es un libro de B. Traven, no Bruno, sino B. Traven, que había escrito una novela pues extraordinaria a mi modo de ver, que se llama Puente en la Selva, donde pasa justamente en una noche de fiesta en la selva en Chiapas, y toda la novela narra pues lo que pasa en esa noche de migraciones dentro de la selva en Chiapas, ¿no? Y fui con la viuda de Traven y le pedí publicar ese libro y ella me dijo, es que este libro no es un libro para niños. Le dije, sí, yo lo tengo muy claro, no es un libro para niños, pero yo lo leí de niño, y le puse unos monitos pintados por un gran ilustrador y monero que se llamaba Manuel Ahumada, a quien le mando un saludo donde esté. Y Manuel pues hizo unas estupendas ilustraciones y pusimos a circular de una forma diferente un libro que ni el autor, ni sus editores, ni nadie había pensado para niños, y ha marcado, creo o espero, a muchos otros niños y ha abierto nuevos derroteros para la literatura para niños. Quisiera pues invitarte a ti a hacer una última reflexión sobre esto, sobre los nuevos derroteros, lo que tenemos enfrente, y también invitar a los escuchas a que pues exploren y que les digas algo tú, Fernando. Sí, yo en realidad me había quedado en el punto anterior, que era el editor como sujeto colectivo y el libro o el proyecto editorial como un algo realizado por los editores. Cuando detrás de la referencia de Daniel reiteradamente a los monitos, lo que subyace quizá es una cierta renuncia a aceptar que la imagen construye un nuevo lenguaje y que la relación entre imagen e ilustración no es simplemente la de un lugar funcional para la ilustración, la de un lugar complementario para la ilustración, sino la construcción y la exploración de un lenguaje nuevo que hace que una obra cuyo texto originalmente haya sido leído produzca una experiencia lectora original y nueva. Porque cuando uno se acerca nosotros tuvimos la suerte de editar El Perseguidor, que es uno de los cuentos más emblemáticos de la literatura hispanoamericana de Julio Cortázar, y tuvimos la suerte de editarlo con las ilustraciones de José Muñoz, sentimos una emoción interior muy fuerte en el sentido de que lo que estamos leyendo ya dejó de ser el cuento del perseguidor. Ya es una obra original nueva donde la imagen se interrelaciona de tal manera con el texto que de algún modo también deconstruye las lecturas previas que podíamos tener de ese texto. Y yo quisiera mencionar en relación al libro de editores, voy a saltar rápidamente porque es uno de nuestros últimos trabajos en el ámbito de la literatura para jóvenes, que es este cuento El viejo del puente. Es un brevísimo, un microrrelato de Hemingway, uno de los... No sé si lo conoces, Daniel, si has tenido oportunidad de leerlo.
Hemingway era un cronista de guerra, estaba en el Frente Republicano, acompañando al Frente Republicano en la Guerra Civil, y realizaba crónicas casi cotidianas sobre los sucesos y reflejaba pequeñas anécdotas y contaba pequeñas historias. Esta del Viejo y del Puente es un relato brevísimo que, sin embargo, como tal, no puede dar origen a un libro. Tiene 3 páginas. Es imposible editar un libro de 3 páginas. Una de las posibilidades era la partición del texto, pero la partición del texto supone cometer, en este caso, un atentado a un microrrelato que está construido en una perfección estilística inconmensurable. Entonces el relato cuenta una anécdota aparentemente menor, de un viejo que se sienta en un puente, ya sin energías, una multitud de vecinos de la ciudad de Amposta que deben abandonarla por la inminente llegada de la aviación del ejército franquista, y el viejo no tiene energía para seguir caminando. Y hay un diálogo conmovedor entre un soldado que intenta que el viejo se ponga de pie y que siga el derrotero del resto de los vecinos. Y en este diálogo el viejo en realidad comparte con el soldado lo que son sus grandes preocupaciones. Y sus grandes preocupaciones es quién cuidará de sus animales. ¿Qué le pasará a su gato? ¿Cómo se las ingeniarán para sobrevivir las palomas? Y de alguna manera nos pareció un relato crucial para poder proponer a un lector joven, a un lector que quizá está en los últimos años del bachillerato, la posibilidad de reflexionar no solo sobre la propia memoria histórica, en el caso del lector español, sino de las víctimas que produce toda guerra y de los exilios y de las vidas desgarradas que produce toda guerra y de los refugiados como drama contemporáneo que todos encontramos a diario y que compartimos con nuestros hijos o con los niños en general. Y entonces nos planteamos hacer una obra que preservara el relato de Hemingway en su integridad, que luego el ilustrador, que es Pere Ginar, un ilustrador catalán, desarrollara toda su interpretación en 10 doble páginas y que se completara el trabajo, digamos, la obra editada con una cronología y con un epílogo que contextualizara el relato. Lo traigo como ejemplo porque es un libro de hechura de editor. Es un libro que tiene origen en un microrrelato y que a partir de que ponemos en juego una multitud de elementos podemos terminar de ofrecer una obra ilustrada que nos ayude a reflexionar, a discutir, a tematizar uno de los grandes, digamos, de los temas fundamentales de la discusión política contemporánea. Muchísimas gracias, Fernando. No quisiera borrar estas imágenes, entonces no vamos a poner el muchas gracias, que ya lo hemos puesto varias veces. Pero podemos terminar con un pequeño videíto.
Es un libro de una autora que tanto Fernando como yo hemos publicado, se llama Ima Pla. Le mandamos un saludo muy cordial a Ima. Y bueno, voy a acabar un poco haciendo una reflexión sobre esto. Ahí estaban unas banderitas, entonces uno puede decir, bueno, pues es un juego para hacer banderas, pero no se trata de hacer un juego para hacer banderas. Creo que el arte, la literatura es un juego para hacer países, para hacer espacios habitables. Y hay muchos espacios habitables en el mundo y los invito un poco a explorar eso. Muchísimas gracias y buenas tardes.